Buenas tardes a todos y bienvenidos. Tardé en realizarlo porque pasaron cosas. Les presento el primer libro que creé, allá por el año 2007/2008. Pertenece a la saga Crónicas de Midgard. El primer libro es este, Gerard del Puño de Odín. Cuenta la historia de Kate Norman, también llamado Kate de Ostend, quien ha perdido la memoria en un accidente. Su padre, el que lo crió, Istar, ha vuelto a la ciudad para matar a un conde. La historia se desarrolla 1000 años después del Ragnarok, el fin del mundo nórdico, pero sin vikingos, ni bárbaros. En fin, espero lo disfruten, comenten qué les parece y dejen, en lo posible, un like y una suscripción. Agradezco a Marco Froilán Zamora por la foto y se lo dedico a mi viejo que falleció este año. En su memoria, Escal. Crónicas de Midgard. Volumen 1. Gerard del Puño de Odín. Libro 1. Capítulo 1. Parte 1. No me atraparás vivo. Gritó Kate mientras corría con la joya en las manos. El hombre que lo perseguía resbaló con el agua de lluvia del día anterior y cayó de espaldas. Luego se desplazó por un pasillo muy angosto, y aprovechando su cuerpo esbelto y ágil, trepó por uno de los árboles en donde había una casa. Kate Norman llevaba el cabello rubio y largo, tenía ojos celestes y una bandana azul con manchas rojas atada al pelo. Recordaba que se lo había entregado su maestro. Pero su recuerdo era confuso. Kate era un ladrón con amplia experiencia en robo de joyas. Tenía tan solo 16 años. No recordaba a nadie de su pasado, familia o parientes, a excepción de un mercenario de nombre Istar. A él le decía papá. Entró a su casa dejando la puerta abierta, nadie iba a entrar. Las trampas del árbol eran seguras. Puso el botín robado junto a los otros en un rincón. Miró la pila y la acomodó. Era casi tan alta como él. Había también un alijo desbordado de oro y plata. Kate tomó una manzana de una frutera y la masticó. Después de robar le daba hambre. La casa estaba construida sobre un enorme ombú. Tenía una mesa para 6 personas, 3 armarios con ropa y un fogón donde cocinar. Las ventanas daban a la plaza de Miltrán y a los jardines de Ostend. El ombú dividía ambas ciudades. Con respecto a los tesoros, no les daba valor. Le importaban un comino. En su cultura, las joyas estaban ligadas a los Aesir y los Vanir, dioses mayores y menores. Entre ellos se encontraban Nidsurg, Odín, Thor y Loki. Según las leyendas, Loki y sus hijos atacaron Asgard, la morada de los dioses, con el fin de destruir a Odín, su gran enemigo. Para entender la complejidad de esta historia, debo parar unos minutos. Los Aesir eran los dioses mayores de quienes se dice crearon el Yggdrasil. Un árbol enorme capaz de albergar 9 mundos. Para moverse entre ellos, el guardián permitía o negaba la entrada desde el puente arcoíris, Bifrost. Entre los dioses más importantes se encontraban Nidsurg, Odín, Thor y Loki, entre muchos otros. Los Vanir poco importan. Nidsurg fue el creador del Yggdrasil, se quedó con la parte más importante del árbol, el prado en donde crecía el fresno. Ahí crecían plantas y animales. Odín era su hijo, un dios casi tan importante como él. Odín era recordado como el dios tuerto y el poseedor de un caballo de 8 patas, Sleipnir, y muy poderoso. Tenía una lanza de nombre Gungnir, considerada la más poderosa del mundo. Luego dio vida a Thor, señor y amo del trueno. Casi tan poderoso como Odín, portaba un guante, un cinto y un martillo que lo hacían casi inmortal. Loki, sin embargo, era un Jotun de Niflheim. Otro paréntesis es necesario. Niflheim y Muspelheim fueron los 2 mundos originales. Hielo y fuego. En los dos habían unos seres primigenios llamados gigantes. Uno de esos reinos era de hielo y el otro era de fuego. Loki, entonces, pasó a ser un gigante en Asgard al cual se lo llamó el dios de las mentiras, las travesuras y las malas intenciones. Volvemos a la historia. Aunque hacía frío, el sol calentaba de una manera insoportable la casa. Estaba fabricada con concreto.
Salió al umbral de la puerta y observó el cielo. Otro día aburrido. Decidió tomarse un descanso, así que se tiró en su jergón de paja y se durmió. Parte 2. Era de noche y llovía. Un hombre alto y fornido, de ropa oscura, caminaba hacia las puertas de la ciudad de Ostend. Todo estaba en sus planes. Su tiempo de venganza había llegado. Pero antes pasaría a ver a Kate. Caminó, costeando la entrada principal y entró a la ciudad. Parte 3. Kate miraba por una de las ventanas de la casa mientras estudiaba la joya que había robado esa mañana. Era del color del marfil y brillaba. Miró por la ventana. Parecía que en el castillo de Miltrán celebraban algo. Había música fuerte. Se oía desde Ostend. Kate se encogió de hombros. Oyó un ruido en la base del árbol y vio subir a alguien. Tiró la joya de vuelta al rincón y se preparó para pelear. Se escondió en la parte oscura de la casa, y esperó. Kate sacó su arma, una daga a la que llamaba Estela de Dragón. Era de plata y oro, se la había dado Istar. El extraño se paró en el quicio de la puerta, ahí donde la luna no lo alumbraba. Vio la joya tirada en el suelo y sonrió de inmediato. «¿Otra vez robando, Kate?», preguntó el hombre mirando el lugar. «¿Qué planeas hacer con tantas joyas?». Kate guardó la daga en su cinto. «Istar. Sí, veo que todavía escondes trampas en el árbol». El rostro de Istar estaba dotado de oscuridad y dolor. Demacrado y cansado de pelear contra sus propios fantasmas. Kate no sabía por qué, pero Istar era demasiado flaco, aunque fornido. En sus ojos había tristeza. Pero hoy, algo había cambiado. Lo sentía. Sus ojos negros, como escarabajos, pequeños y brillantes, no mostraban ninguna emoción. Istar miró alrededor. 2 jergones donde dormir, una cocina con chimenea y un baño. Todo a la vista. Tomó asiento junto a la mesa, que estaba en el centro de la habitación, y posó una enorme ballesta en ella. ¿No me vas a ofrecer un cuerno de hidromiel? Sí. ¿Qué te trae a Ostend? Vine a verte por un trabajo, así que no estaré mucho tiempo en la ciudad, le contestó Istar mientras Kate hundía un cuerno en un tarro de la bebida. Istar no solía hablar nunca de sus trabajos, así que Kate no preguntó. «Tómalo despacio», le dijo él. «Llevo varios años estacionándolo». Istar lo acercó a su nariz. «Huele bien», tomó un sorbo. «Impresionante. Tienes muy buen gusto para las especias». Kate no sabía si aquello era una sonrisa. En silencio, esperó que Istar terminara de beber. «Necesito pedirte un favor», dijo Istar dando un golpe en la mesa. «Tengo un trabajo en esta ciudad y necesito un veneno potente. Yo sé que tenés una gran colección de venenos. Necesito el más potente que tengas». Kate lo pensó unos minutos. Quizá aquel veneno que había inventado, el curare, funcionara. «¿Cuánto necesitas? O, mejor dicho, ¿a cuántos hombres vas a matar?» «A 2, al conde de Giran y a su esposa». Kate se tropezó y casi cae al suelo al escucharlo. «Es una broma, ¿verdad?», enfureció Kate. «¿Por qué sigues tras Maximum y su esposa?» «Es algo personal, y por eso es que tengo que eliminarlos de la faz de Runia». Se decía en los barrios bajos que el conde era uno de los peores asesinos de Runia. Se suele decir en las calles de Ostend que mató a un príncipe por encargo para ascender al poder. Kate miró la ballesta y luego a Istar, que no dejaba de beber hidromiel. Se había servido un segundo cuerno. «¿Podés ayudarme con ese veneno?», preguntó Istar. Lo meditó en silencio. «Quiero que me lleves», dijo de repente. Istar lo miró a los ojos. El muchacho estaba determinado. «Maximum y Alicia son muy peligrosos. Sé que no tenés nada que perder, pero sos como mi hijo. Tengo que ver a un informante. ¿Querés acompañarme?» «Fabricaré un poco de curare», respondió Kate. «Te alcanzaré más tarde». «Bien, cuento con vos. Estaré en la taberna. Búscame ahí». Istar se echó la capucha por sobre la cabeza y se envolvió en su capa de viaje para luego saltar del árbol. Kate esperó echado en su jergón mientras pensaba. ¿Por qué arriesgarse tanto? Kate era bueno en combate cuerpo a cuerpo y con todas las armas. En un descuido, Kate se durmió.
Tenía el sueño fácil y pesado. Quizás las nornas le querían mostrar algo. Al despertar, asustado, muy tarde en la noche, recordó el sueño. Estaba corriendo por un pasillo. Había unos calabozos oscuros y muy sucios. Istar, herido, iba con él. Faltaba poco para encontrar la salida. No te rindas, Istar. No lo hagas, por favor. Debo decirte algo. Istar escupió sangre. Sé dónde está tu padre. No me interesa, no digas más nada, solo aguanta. Escaparemos de estas celdas, te lo prometo. Escúchame, Kite, tu padre. Un tronido en la distancia lo sacó del mundo onírico. Le urgía ver a Istar. Esto era malo. Kite se asomó a las puertas del árbol y miró el suelo. Quizás Istar se hubiese metido en problemas. La lluvia y el frío helado que bajaba de la montaña se sintió de repente. Una bruma escarlata hacía imposible que viera algo más allá de sus narices. Olía a sangre. Agarró su capa de viaje y se la colocó. Tenía un mal presentimiento de aquello. Alcanzaría a Istar en la taberna. Parte 4. Istar, empapado por la lluvia, encendió un cigarro en la puerta de la taberna conocida como Puñal. Ahí solían juntarse las escorias más bajas de Runia, gente que buscaba trabajos que otros no quisieran. Istar dio una pitada larga a su cigarro de uva y lo tiró al suelo. Un ruido metálico le llamó la atención. Se escondió en un costado de la taberna, donde las sombras lo ocultaban, y esperó. De pronto, vio llegar un grupo de minotauros con armaduras de escamas azules. Enormes, de ojos llameantes cargados de furia, y con brazos de enorme envergadura corrían hacia Puñal. Los minotauros rodearon la taberna. El más pequeño de ellos iba a la cabeza y llevaba un estandarte con el símbolo de Miltrán, un cuervo sobre una rama de olivo. Era el símbolo de la casa real de Miltrán. ¿Qué pretendían? Istar permaneció en la oscuridad. Buscó la ballesta, solo por si acaso la llegara a necesitar, y recordó que la había dejado en el árbol junto a Kite. «Mierda», maldijo. No movió un músculo mientras escuchaba a los minotauros del rey asesinar a la carroña de la sociedad. Oyó gritar a las mujeres. Un recuerdo horrible vino a su mente. Había quedado un solo soldado en la retaguardia, con el estandarte. Istar salió de su escondite, daga en mano, y se lo cargó con furia asesina. Después de matarlo, lo llevó a la oscuridad donde nadie lo vería y se vistió con el uniforme. Escondió el cadáver entre los desechos y fue a apostarse en la puerta. «Domini», gritó uno de los soldados desde adentro. «Agárrala». Istar miraba asombrado. Una joven de cabello rubio y ojos celestes saltaba de mesa en mesa acuchillando a los minotauros. Era hábil para ser tan joven. Por lo menos ya sabía por qué no se dieron cuenta de la desaparición del portaestandarte. Se dijo a sí mismo que tenía que hacer algo. Sacó un pequeño cuchillo y lo lanzó sin moverse de su lugar a uno de los minotauros. Uno menos, eran 12 minotauros, más el que él mató ahora y el portaestandarte. Los soldados vivos rodearon a la joven e hizo algo que nadie esperaba, usó polvos de alquimista. Usados de la forma que lo hizo la joven, permitían moverse entre espacios. Muy astuta. «Domini», insistió el jefe de los minotauros. «Minotauros. Firmes al castillo». Istar iba en dirección a Miltrán llevando el estandarte. De pronto sintió una punzada en un costado y se dio cuenta de que el minotauro en jefe le había clavado una cuchilla en la parte derecha de la armadura. «No eres Domini, tu cabello te delata, humano». Istar se desplomó en el frío piso de la ciudadela. Parte 5. Kite se dirigió a la taberna Puñal. Subió por el camino ascendente hacia la carretera norte escondiéndose en la oscuridad de las casas. Si lo viesen ahí, con todo lo que había robado, lo lincharían. Por suerte, no fue el caso. Olisqueó el aire. La niebla roja y con olor a sangre provenía de los suburbios. Al llegar a Puñal no pudo creer lo que había sucedido. La niebla cubría toda su visión. No dejaba ver a más de 3 pasos. De repente, un minotauro apareció. La criatura se valía de la niebla para esconderse. Se retraía hacia ella y esperaba en silencio a que su enemigo le diera la espalda. ¿Por qué lo atacaba? Así lo inquirió mirando fijo al lugar donde se escondía la bestia. No contestó. No había forma de entender qué pasaba.
Acto seguido, Kite sacó de su cinto a Estela de Dragón. El brillo de la cuchilla hizo que la niebla se esparciera hacia distintos puntos, dejando al Minotauro confundido. En un impulso de ferocidad, el Minotauro se lanzó con los cuernos hacia adelante. La daga atravesó el casco de la cabeza y se le hundió en el cerebro. Despacio, la niebla comenzó a disiparse y Kite se quedó mirando al Minotauro. ¿Por qué lo había atacado? Estas bestias viven en Relien y son pacíficas. El Minotauro abrió los ojos, como si saliera de un trance. ¿Qué pasó? Fue lo primero que dijo y también lo último. Parte 6. Istar despertó en un calabozo. No sabía dónde estaba ni qué hacía ahí. Trató de ponerse en pie y se dio cuenta que tenía una herida muy fea en el costado derecho del abdomen. Eso no era nada, se curaría en unos instantes gracias a su magia. Puso su mano en la cintura y notó cómo la herida se cerraba. Sentía calor en contraste con el frío del lugar. Luego de unos instantes, se puso en pie. Si lo descubrían estaba muerto. Debía huir. Se acercó a la reja. Estaba cerrada. Nunca aprendió a abrir cerraduras, pero la curación era otro tema. Tomó carrera y embistió la puerta. Solo consiguió salir despedido hacia atrás. Se sorprendió mucho al ver a alguien en la punta opuesta de la celda. Parecía un clérigo evanescente. Se acercó despacio. El clérigo estaba cubierto con una capa de viaje color blanca y tenía los ojos cerrados. La celda era enorme. Quizás de unos 10 metros de largo y otros 10 de ancho. Con mucho cuidado Istar trató de despertarlo. ¿Qué quieres?, dijo el clérigo sin mover un músculo de su cara. ¿Eres un clérigo evanescente? Sí, así es. Estaba hablando sin mover la boca y sin abrir los ojos. Disculpa si no te miro o muevo la boca, hablo a través de la conciencia, se explicó el clérigo. ¿Dónde estamos?, quiso saber Istar. En el castillo de Miltran. Miltran. Es mi oportunidad. El conde morirá hoy, pensó Istar. Miltran está al este de Ostend. Allí viven el rey y su hijo. Además, la hija de los condes se comprometía hoy. ¿Puedes sacarnos de aquí?, preguntó Istar. El clérigo se puso en pie, algo molesto, y con un movimiento de la mano, ambos estuvieron fuera de la celda. ¿Estás bien?, preguntó Istar. Sí, lo estoy. La oscuridad del lugar no le había permitido ver el contorno de los ojos del monje, llevaba un antifaz. Si vamos para la izquierda tenemos una puerta al final del camino, lo malo es que no sé a dónde conduce, la he visto cuando me traían arrastrando hasta acá, para el otro lado hay 2 guardias manipulantes de niebla roja. Niebla roja. Ya veo, minotauros, pensó un momento. Prefiero la puerta. No siempre la salida más directa es la mejor, alertó el clérigo evanescente con una sonrisa. Necesitamos encontrar armas que estén en buen estado. Debe haber alguna estancia donde guarden nuestras armas. Me caes bien, clérigo, aduló Istar. ¿Cuál es tu nombre? Gerard, del Puño de Odín. El Puño de Odín era una cofradía donde estaban los mejores asesinos y mercenarios. ¿El Puño de Odín? Sí, has oído hablar de nosotros. No, nunca, mintió. Un ruido de cascos lo sacó de sus divagaciones. 2 minotauros se acercaban. La niebla roja empezó a levantarse cerca de ellos e Istar ya casi podía sentirlos. Pero ¿cómo los mataría sin armas? Tenían que evadirlos. Se agachó, mezclándose con la niebla y observó hacia atrás. Gerard había desaparecido. Estoy detrás de ti, solo procura no hacer ruido, le dijo Gerard. Qué facilidad para esconderse, pensó Istar. Esperaron por debajo de la niebla roja, agachados y en silencio. Por suerte para ambos, ninguno de los 2 minotauros había sentido su presencia. Istar y Gerard caminaron cuesta arriba. Las celdas estaban vacías. El castillo de Miltran era un gran laberinto, pero aún así vio una breve ventaja en aquel lugar. Si podía llegar hasta el conde de Giran y terminar aquella misión. Gerard le tocó el hombro y le señaló algo. Era la puerta. Por fin. Y al abrirla. Parte 7. Kite corrió desesperado en dirección al castillo de Miltran. Al parecer su pesadilla no estaba equivocada, otra vez estaba pasando.
Istar estaba en peligro. Tenía que llegar a Puñal. Sería redundante relatar las veces que sus sueños habían acertado. Pero, hasta ahora eran nimiedades. Pasó, en su camino, por una armería. Debía proveerse de algún equipo nuevo. No había nadie a la vista, así que empezó a mirar dagas, espadas, mazas y algún que otro arco. Se dio cuenta que había una campanilla. La hizo sonar. La campana, que sonó con menos fuerza que la lluvia de afuera, atrajo a alguien. Mientras esta persona aparecía, un arco en especial le llamó la atención. Era dorado, quizás fabricado con tecnología enana previa al Ragnarok. Su carcaj también era raro. Tenía unas inscripciones que no pudo leer. Veo que te gusta el arco, Dragkor. Es un gran arco. La que había hablado era una joven de pelo platinado y vestido rojo. Sus ojos azules hacían juego con su vestido. Eres la dueña de este lugar. Algo así, ese arco es muy raro, pero su historia atrae más. Kite estaba embelesado con la chica, así que poco la escuchaba. ¿Te interesa la historia de este arco y su carcaj? ¿Qué tiene de especial? Verás. Fue una noche como la de hoy, hace 16 años. Un hombre misterioso con una herida profunda golpeó las puertas. Pensando que era un viajero en apuros, mis padres lo auxiliaron y el hombre les entregó este arco de cazador. El hombre, prófugo de la justicia, les dijo que lo guardaran bien hasta que viniera su heredero. Por eso no puedo venderlo. Además, el arco no deja que nadie lo toque. Kite estaba de pronto interesado. Un arma con heredero. Extendió una mano y lo tocó. Kite, tómame. Hazme tuyo. Heredero del poder de Nimblus. ¿Qué haces? ¡Ey! Trató de pararlo la joven. El arco, dijo Kite. Me está llamando. Me reclama. Kite tocó el arco y este brilló de manera tan intensa que la chica quedó cegada por un instante. Al momento siguiente Kite vestía el arma. Pero, ¿cómo haría para disparar a varios objetivos con una sola flecha? La flecha de ese carcaj sigue saliendo una vez arrojada la primera. Se autorrecargan, no sé cómo funciona, parece magia, explicó la joven. Increíble. ¿Quién eres? Preguntó ella. ¿Quién era? No se exponía demasiado al ir tan adentro de la ciudad. Mi nombre es Kite Osten. El famoso Kite. El ladrón. Soy tu principal admiradora. Kite se sintió un poco incómodo. Así que tenía admiradoras. Era lo último que se le hubiese ocurrido escuchar. ¿Ibas a Puñal? Sí, iba a buscar a un amigo, contestó. ¿Cómo lo sabes? Pues, a decir verdad, con ese atuendo todo mojado y oscuro no tenés pinta de ir a otro lado. Debo advertirte que es un peligro, podrías encontrarte con los minotauros del rey. ¿Minotauros? ¿No son los que viven en Relien? Sí, así es. Pero por alguna razón vinieron al castillo de Miltrán y se han llevado a un hombre a las mazmorras del castillo. Se llama Istar. Debía encontrarme con él. Kite sintió un nudo en el estómago. Istar capturado. Tengo que rescatarlo. ¿Necesitas ayuda? Kite se dio cuenta con quién estaba hablando un instante después. Era casi tan famosa como él. Vio los carteles de "Se busca" tanto en Miltrán como en Osten. Tú. Eres una leyenda. Reina Roja, mucho gusto. Vamos, no hay tiempo que perder.